Los niños son nuestro futuro. Aparte de las normas de crianza, que son todas las normas que nosotros debemos darles para que ellos puedan crecer y desarrollarse bien, debemos entregarles valores. Los valores son muy importantes, valores tales como la honestidad, el respeto, la responsabilidad. Van a hacer que nosotros podamos tener niños que estén preparados para un futuro claro, preciso y tener un planeta bueno, un planeta mejor, un país mejor y una ciudad mejor. Esto es Pronóstico Médico, mi nombre es Guillermo Marcone, por Estudio Televisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente en otro programa de Pronóstico Médico, donde conversaremos varios temas de salud interesantes para orientarlos, para que ustedes vayan conociendo cosas que pueden ser interesantes o útiles dentro de la vida diaria, en la casa, en el hogar, con los niños. Muchos temas interesantes que conversar. Hoy día un invitado muy especial, un gran amigo, Carlos Astudillo. ¿Cómo estás, Carlos? Yo bien, gracias por invitarme. Aquí vamos a estar a ver para lo que ustedes deseen. Hoy día el tema es muy interesante porque en realidad nosotros te invitamos por el tema de la medicina china como una terapia alternativa complementaria, que es lo que tú ejerces. Cuéntanos un poquito, porque bueno, aparte de tú dedicarte a la medicina china, tú tienes otro título. Cuéntanos un poquito de eso, que cómo nació esto de la terapia, digamos, de la medicina china. A ver, mira, el tema, yo como enfermero matrón, trabajo en un sistema donde se hace mucha prevención, se hace mucha promoción y tú ves éxito o tú ves los logros de todo lo que tú haces aproximadamente en periodos de 10, 15 o 20 años. Resulta que igual en cierta manera a uno le cuesta sentirse satisfecho porque sabe uno que está haciendo algo que es valioso, pero es a muy largo plazo. Entonces yo buscaba una alternativa, algo diferente, y por temas familiares me encontró que alguien me orientó hacia la medicina oriental. Era una posibilidad de estudiar en una escuela que estaba acreditada, que era la Escuela de Medicina Tradicional China, donde te enseñan, principalmente nosotros conocemos la medicina china por el tema de la acupuntura. Pero resulta que la medicina china en general está basada en tres ámbitos bastante importantes. Uno que es la acupuntura, que es la inserción de aguja, pero hay otro ámbito que es el del masaje, la tuina o masaje chino, y hay otro que es la herbología, que es donde te dan hierbas o te dan productos parecidos a los fármacos nuestros, pero no tan procesados. Perfecto. Entonces, en esos tres ámbitos me interesó el tema y con unos amigos dijimos, quizás esta es una oportunidad, fuimos a ver de qué se trataba, nos inscribimos y en el trayecto de irla estudiando me fue un tema que me fue fascinando. ¿Por qué? Porque resulta que es una medicina bastante interesante, tiene 4.000 años de antigüedad, 2.000 acreditados, y resulta que se mantiene bastante parecida a lo que se aplicaba o se practicaba hace 2.000 años. Y se sigue practicando porque en realidad ha demostrado cierta efectividad. Entonces, eso me llevó en realidad a que me gustara el tema y cada día me apasiona más, porque veo cosas que no la veo con la otra medicina. La otra medicina es muy largo el periodo muchas veces que tengo que esperar para ver resultados. En cambio aquí a veces es inmediato. Ya. Oye, Carlito, y cuéntanos un poquito a la gente de la casa en cómo se fundamenta esta medicina china, cómo se fundamenta, qué relación, cómo se relaciona tal vez con la medicina que más tradicional, la que practicamos nosotros los médicos, alópata. O sea, alópata significa, digamos, que es la medicina tradicional en base a fármacos, al estudio de síntomas, signos, enfermedades, y nosotros damos un tratamiento. ¿Cómo se fundamenta esta medicina china, esta terapia, este tipo de terapia? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, nosotros la medicina nuestra que aplicamos acá al nivel occidental realmente tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con el estudio, tiene que ver con demostrar que ciertas cosas son efectivas. En cambio la medicina oriental está más basada en la experiencia. Se basa más en la experiencia, o sea, tiene fundamentos teóricos, pero resulta que principalmente la experiencia la que le ha ido dando esa riqueza que tiene actualmente. Ellos te plantean, la medicina oriental te plantea, primero no te desglosa el ser humano.
No es como nosotros que para seguirlo estudiando, para ver, profundizar, cada vez tenemos un desglose, en este caso, ejemplo, el que ve la cabeza del neurólogo, el psiquiatra. Claro. No, allá en general esta medicina todavía es integrativa, o sea, ve a la persona. Y resulta que plantea una cosa que para nosotros era más novedosa, de que tal como fluye la sangre por el organismo, también hay una energía que fluye y tiene canales por los cuales fluye. Entonces resulta que cuando estos canales de alguna manera se obstruyen, producen un daño. Y cuando se obstruye el canal de energía, posteriormente los canales de la sangre también se obstruyen y se obstruyen también los fluidos, y eso hace que en realidad una cosa que podría ser muy leve se va agravando en el tiempo. Entonces ellos consideran de que para armonizar el cuerpo, para que la energía fluya, requiere ciertos apoyos. Y uno de esos apoyos es la acupuntura. Utilizan agujas de diferentes formatos, portes, y el objetivo es que se insertan en ciertas partes de este canal, puntos que se le denominan, y en estos puntos hacen que circule la energía. Y al circular la energía, la persona sentiría alivio y se supone que el mismo cuerpo estaría solucionándole el problema. No es que algo externo te está solucionando, sino el cuerpo, al armonizarlo, el cuerpo es capaz de defenderse y... O sea, en realidad lo que tú un poco nos estás contando es que como que el cuerpo busca un equilibrio. Exactamente. Mira, para hacer diagnóstico desde el punto de vista de la medicina china, tú tienes varias formas. Hay un concepto, ejemplo, el yin-yang, que es un concepto de armonía, donde tiene que estar, para la persona estar en buen equilibrio, tiene que tener tanto yin como yang en equilibrio. No mucho de uno ni poco del otro. Perfecto. ¿Ya? Hay otra teoría que te plantea, que se llama la teoría de los 5 elementos, que es una teoría que donde te plantea de que como que hay ciertas condiciones, tanto físicas, tanto del ambiente, que se engloban en cierto elemento. Ellos te plantean que hay 5 elementos base, que es el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Y estos elementos en sí interactúan y van dándole atribuciones a cada elemento que tiene ciertas características. Y estas características en realidad te permite a ti hacer un diagnóstico. Entonces, en base a eso, ejemplo, hay cosas que para nosotros son bastante complejas como para poder entenderlo. Que ejemplo, el riñón influye en el oído. Porque el riñón despierta en el oído según esta medicina. No. Como el hígado despierta en los ojos. Entonces, son conceptos que desde el punto de vista occidental no tienen mucha relación. Pero cuando uno hace un parangón, que esta medicina, un poco la medicina del campo, del más popular, Rural, digamos. rural, te encontrás con ciertas similitudes. Ya. Hay ciertas similitudes. Ejemplo, cuando dice, cuando la persona tiene rabia, se le notan los ojos, y además que la persona como que se le sube la bilis. Ah, sí. Tiene relación con el hígado. Con el hígado. Por lo tanto, el hígado tiene una relación con la rabia. Claro. Y a la vez tiene relación con la frustración, que es una rabia muchas veces que va hacia adentro, que uno no la expresa. Igual que te plantea que, ejemplo, que el temor está relacionado con el riñón. Yeah. Y está también relacionado con el oído. Entonces la gente que tiene miedo, cuando se llegó a orinar o de miedo, ellos en los dichos populares tienen cierta similitud con esta medicina. Claro. Entonces, ahora, no sabemos si esto fue espontáneo de nuestro pueblo rural o también hubieron chinos que llegaron a Chile hace muchos años, lo mismo que pasó en Perú, y resulta que esta medicina también se fueron ligando unas Sobre con todo otras. en el tiempo de las salitreras, en esta época de la minería, digamos, llegó muchos chinos a trabajar. Exactamente. Muy, muy interesante. Y cuéntanos un poquito con respecto, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuánto tiempo llevas tú practicando la acupuntura y la medicina china? ¿Y cómo ha sido tu experiencia general, digamos? Mira, yo empecé a estudiarla en el 2007. Por el hecho de ser un profesional del área de la salud, se me acortó el tiempo en este caso de la profesión, que duraba 4 años, se me acortó 3. ¿Ya? O sea, como que te convalidaron un cierto tiempo de estudio por ser tu profesional de la salud, ¿cierto? Exactamente. Esa es la idea. Es que el hecho es de que tú cuando practicas medicina china vas a toparte igual con la medicina nuestra. ¿Ya? Especialmente en todo el concepto de asepsia, antisepsia. Entonces hay conceptos que
te lo enseña la medicina nuestra. Va a explicarle un poquito el concepto de asepsia y antisepsia, porque la gente en la casa no sabe, que tiene que ver un poco con la limpieza, ¿cierto? La pulcridad de las cosas que no estén infectadas con microorganismos y que puedan transmitir, ¿cierto?, una enfermedad, ¿cierto? Correcto. Entonces, también la parte anatómica desde el punto de vista occidental, porque es una forma diferente que tienen ellos de ver la parte anatómica. El tema, ejemplo, si tú tienes un paciente con un paro cardiorrespiratorio, ¿qué hacer? Entonces, todas esas enseñanzas, o esa, ¿cómo podemos decir? Esos temas, realmente ellos lo plantean en un módulo de 9 meses. Ya. Y si tú eres un profesional de la salud, se supone que tú tuviste años practicándolo, por lo tanto, sencillamente lo convalidan. Perfecto. Entonces, ellos se dedican los otros 3 módulos solamente a lo que es medicina tradicional china. En cambio, si tú ingresas como una persona, yo tenía compañeros que eran estadísticos, secretarias, personas que no tenían estudio en salud, tenían que hacer es un módulo completo. Este módulo completo. Entonces, yo en el 2010 ya empecé a practicar la medicina. Y he tenido, mira, me encanta porque resulta que tengo buenos resultados. Hay buenos resultados. Esto es medicina, no es brujería, no es ninguna cosa. Por lo tanto, no puedo decir, es que le sirve a todos y todos vamos a tener un éxito, pero rotundo. No, eso es falso. Esta es una medicina muy parecida a la nuestra. La nuestra se ha ido por otra rama y en algunas cosas muy buena nuestra medicina. Ejemplo, todo el ámbito médico-quirúrgico, acá nosotros hemos avanzado mucho. Claro. Entonces, y todo lo que es también el contexto de microbiología, de los microbios, bacterias, virus, todo ese cuento, la medicina nuestra ha avanzado mucho. Y la medicina de ellos, en estos momentos, también ha avanzado. Pero cuando uno va a la medicina tradicional china, tiene una mirada diferente y que nos ayuda en algunas enfermedades que para nosotros todavía no hemos tenido solución. Como todas esas enfermedades que están más relacionadas con el estilo de vida, la calidad de vida. O sea, estamos hablando de personas que por problemas de estrés, problemas de salud mental, las famosas depresiones. Perfecto. Entonces, que nuestra medicina le tiene muy pocas posibilidades de darle una solución real. Claro. Entonces, esta medicina sí. O sea, más las enfermedades que son más de origen como psicosomático, que tiene que ver mucho que ver la parte de cómo está los nervios tuyos, si puedes dormir, no puedes dormir, si te está afectando el estrés del trabajo o las preocupaciones del día a día, digamos, ¿cierto? En eso yo encuentro que yo he tenido bastante éxito. Ya. En lo otro también, que todos los problemas osteomusculares. Ya, perfecto. Todo lo que son dolores. Dolores generalizados, articulares, inflamaciones, perfecto, artrosis, artritis, todo ese tema, también se tiene bastante éxito. Ya. Pero ejemplo, si la persona viene con un cuadro respiratorio severo, yo lo mando a un médico. Claro. Porque el antibiótico va a ser mucho más específico. Puede que yo te puedo hacer terapia, posiblemente le voy a bajar los síntomas, pero va a ocurrir que el proceso va a ser más largo, más posibilidad de complicarse, por lo tanto hay que optar, por eso se llama medicina complementaria. No es una medicina que yo digo, esta es mejor que otra. No, es diferente, pero resulta que como tiene un nicho diferente. Claro. Entonces, en base a eso, como te digo, encuentro que me ha ido bastante bien. Me va bien porque veo resultados rápidos. Tengo muchas personas que quedan muy agradecidas con este tema. Veo mucha gente que ha probado bastantes de otros tipos de medicina y cuando llegan a esta medicina se encuentran con la sorpresa de que les da una solución mucho más real. Claro. Entonces, yo diría que... Carlito, y dentro de la formación, yo sé que dentro de tu formación tú tuviste un viaje a China, que estuviste ahí un periodo de tiempo importante. Nos gustaría que le contaras a la gente cuál fue tu experiencia, tuviste anécdotas, qué cosas te parecieron a lo mejor, pucha, qué raro esto que se hace aquí, que a nosotros lo hacemos de otra manera, como un poquito, que nos cuentes un poquito la parte anecdotaria de todo esto, cómo te fue en ese viaje, digamos. Mira, para mí fue un viaje espectacular. Resulta que dentro de la carrera existe la posibilidad, la escuela tiene un convenio con una universidad, la Universidad de Guangzhou, que antiguamente nosotros nos llamamos Cantón. Ya. Entonces, de Guangzhou, con esta universidad hay una posibilidad de ir a hacer un diplomado. Ya. Entonces, todas las personas que egresan durante todos los años, puedes, en el periodo realmente de noviembre, diciembre, tú puedes ir a China, vas en una comitiva, vas a la universidad, te hacen clase por 2 semanas y las otras 2 semanas realmente se te hace turismo. Entonces, China es un país pero inmenso de grande, tenéis todos los climas, tenéis una multiplicidad de razas, pero es espectacular. Cuando me pasaban la parte teórica a mí,
resulta que todos los profesores te dan una cierta, te contaban en anécdotas de lo que ellos habían visto, de lo que en realidad hacía la medicina, y resulta que uno siempre tiene un tema de duda, o sea, no, ¿cómo va a ser? No, es como que magia, esta cosa no la creo tanto. Bueno, contar que cuando hice la práctica, sí me di cuenta que habían cosas que sí funcionaban. Pero resulta que, ejemplo, habían terapeutas que decían, yo pongo 5 agujas, y otro decía, yo pongo 30 o 40 agujas. Yeah. Entonces, y algunos tenían una versión de cuál de las dos posturas era mejor. Uno decía, no, si es un problema de diagnóstico. Lo otro, no, que es un problema de seguridad o no hacer sufrir a la persona. Ya. Entonces yo dije, yo quiero ir a China para ver si toda esta maravilla que me cuentan es real. Si en realidad los chinos hacen lo que me están diciendo que hacen. Así que estas 2 semanas que tuvimos este diplomado, me encontré con profesores chinos que te hacían clases, te hacían como lo que nosotros podríamos hacer, ejemplo, un seminario de ginecología, pero en este caso te hacían ginecología con respecto a la acupuntura. Cómo tratar los problemas ginecológicos con acupuntura. O cómo tratar una teoría, se llama la teoría de las 3 agujas, donde se usan 3 agujas nomás para tal cosa. Entonces era interesante. Y en las tardes nos llevaban a los hospitales. Y en los hospitales, obviamente que nosotros no interveníamos en los pacientes, pero sí podíamos mirar lo que hacían los doctores. Y ahí te das cuenta de que hay cosas, pero espectaculares, cosas que me asombraron. Habían ejemplos, hay un tema de, ¿tú sabes algo del mensaje tailandés? Donde se dicen que va una chica, se sube, sí, y con los pies te hace masaje. Bueno, había un tipo que medía más o menos como 1,80 m, de haber pesado sus 100 kilos por lo menos. Tenía un par de barras en el techo, ponía la camilla y él se subía y te pisaba y empezaba a hacer crujir los huesos, pero te da una impresión de que iba a quedar la persona, pero que iba a quedar el desastre. Y cuando él terminaba, ya se paraba, y el chino se paraba y ni se quejaba, salía caminando. Y resulta que, claro, él como hacía un tipo como quiropraxia, pero con los pies. Había otra que también, que fue que un niño que era muy... usan las abejas, ellos tienen la medicina tradicional china, pero hay medicinas no tradicionales que la ingresan dentro de la misma hospital, que pueden hacerla. O sea, es como encontrar aquí el hospital de la Ligua, de pronto que fuera ahí a ponerte abeja aquí en el hospital de la Ligua, o que te fuera ahí a hacer masaje en el hospital de la Ligua. O sea, ellos integran. Entonces había un tema de abejas, y había un niño que era muy hiperkinético, tenía un problema de conductual. Impulsividad. Entonces, el corazón aflora en la punta de la lengua. Y como resulta que el corazón es el emperador de las emociones, el que maneja las emociones, había que trabajar en la lengua. Entonces lo hacían sacar al niño la lengua y la abeja le picaba la punta de la lengua. Ahora, impresión que un chico de 5 años te saque la lengua primero. No, claro. Entonces todo un tema cultural. Por supuesto. Entonces resulta que, pero el chico sacaba la lengua y le ponía y le picaba la lengua a la abeja. Lloraba, pero no entraba la lengua hasta que le sacaron la lanceta. O sea, es todo un tema cultural. Claro. Así que no, anécdotas, pero un montón. Y algunas que yo no vi, y vieron mis compañeros que también me contaron, impresionante. O sea. Y Carlos, cuéntanos ahora un poquito, porque para la gente en la casa que se imagina las agujas y todo este tema, a ver, ¿es doloroso? ¿Es seguro? ¿Tiene riesgos, por ejemplo, de transmisión de algún tipo de enfermedades de esto? Porque la gente en la casa dice, chuta, no, yo no me pondría agujas ni por nada del mundo, porque no, o sea, si apenas me pongo una inyección cuando voy al hospital a la urgencia, menos me voy a hacer un tratamiento con agujas. Y más encima tú nos estás contando las terapias de 3 agujas, de 30 agujas y 40 agujas. Entonces la gente en la casa se imagina, chuta, esto que... Cuéntanos un poquito cómo es esto, o sea, ¿es doloroso? ¿Es peligroso? ¿Qué riesgos tiene? Cuéntanos un poquito de eso. A ver, mira, realmente nosotros tenemos un historial con respecto a la aguja hipodérmica. La aguja hipodérmica, para poder ingresar al cuerpo, tiene bisel. Cuéntanos un poquito la aguja hipodérmica, ¿cuál es la hipodérmica? Sí, es la de las inyecciones. La de inyecciones, cuando te vas a poner una benzatina. Que es una aguja que es hueca, ¿cierto? Y tiene un bisel que es una curvatura, digamos, cortada, digamos, para que penetre en la piel más fácil, ¿cierto? Y que además, realmente, a veces no es la inyección la que duele, sino lo que duele es el líquido que se penetra en el organismo. Entonces una benzatina, muchas veces, por mucho que la técnica sea muy buena, igual te va a quedar adolorido el cachete. Si te lo... El tema de la aguja de acupuntura es que no, a menos que se haga biopuntura, que es otra técnica, no se inserta nada.
Ya. Se pone una aguja fina, que es muy fina. Hay diferentes grosores, pero todos los grosores yo creo que es un tercio, una cuarta parte del grosor de una aguja simple de las que nosotros usamos. Por lo general no duelen. ¿Ya? Yo he tratado a muchas personas que tienen fobia a las agujas, que le tienen mucho temor a la aguja. De hecho, muchas veces yo le pongo una aguja para que sepan a lo que me refiero y con eso ellos toman la decisión si se quieren pinchar o no. Ya, perfecto. ¿Ya? Y resulta que se hacen el tratamiento. ¿Ya? A ver, hay técnicas dentro de la misma medicina china, hay técnicas de manipulación de la aguja que pueden ser dolorosas. Ya. ¿Ya? Pero por lo general, especialmente la acupuntura que yo hago, y que hay como un tema, como un área de la acupuntura, yo prefiero poner más aguja, pero no movilizarla. Porque al tú poner más y seguir el canal, no tienes que movilizarla y no duele. Ya. Entonces, hay ciertas partes del cuerpo, obviamente, que el cuerpo está más sensible, que en algún momento tú puedes pillar a un nervio, cosas así, pero ni siquiera se asemeja al dolor que uno percibe. Uno lo percibe con una molestia o lo percibe, lo que más le preocupa muchas veces a los pacientes, que siente como una descarga eléctrica. Ya. Igual que cuando uno se pega en el codo y siente como que pasa la corriente, a veces cuando se manipula la aguja, siente como que pasa la corriente. Y la persona alguna que no está preparada se asusta. Pero por lo general no duelen. ¿Ya? Todas las agujas que se utilizan son todas desechables. Ya. ¿Ya? Antiguamente no. Antiguamente, acuérdate que por un tema de económico, por un cuento también de tener la posibilidad de adquirir estas agujas, se utilizaban, yo me acuerdo que hace como 40 años mi suegra me contaba que ella iba con un toro y utilizaba las agujas, siempre las de ella, y las iba guardando en un pocillito, y esas las de ella, le ponía el nombre y esas eran su aguja. Y la usaba varias veces la misma persona. Por lo tanto, había riesgo, pero resulta que el riesgo es mínimo. Pero se usaba cierta técnica de esterilización también, con algún hornillo, algo, como en los dentistas, digamos, como el ¿cierto? flameo, todo ese cuento que usábamos antiguamente nosotros. Claro. Pero actualmente no se usa ese sistema, se usa solamente agujas desechables, se ocupa, se elimina. Perfecto. Por lo tanto, y resulta que incluso si hay alguna condición que no es de higiene, no se puede usar, no se va a pinchar un sector que hay un proceso de infección, se pincha otro sector, porque como estos son canales, muchas veces el canal lo puedo ubicar directamente encima donde duele a la persona, como también puedo aplicarle a distancia. De hecho, hay teorías que te dicen que si me duele esta mano, yo puedo pinchar esta y lograr que la otra mano trabaje también. Claro. Entonces, en base a eso, es una técnica bastante segura. Además, tan fina la aguja que en realidad puede pinchar órganos, pero el hecho de que no lo rompe, sino que lo penetra nomás, no corre riesgo. Eso sí que en algunos casos, como son tantos puntos, son tantos canales, ocurre que a veces uno pincha algún vasito. Estamos hablando de una venita, claro, y te puede quedar un pequeño moretón por unos días, igual como cuando uno se saca sangre. Exacto. Te puede quedar unos moretones, pero que pasan en el proceso de una semana, 2 semanas. Perfecto. Y más o menos, Carlitos, cuéntanos un poco a la gente de la casa, ¿cuánto dura una sesión de acupuntura? Y, por ejemplo, ¿cuánto dura un tratamiento? ¿Cuántos días yo tengo que ir a tratamiento, por ejemplo, para ciertas enfermedades, por ejemplo, un lumbago o cosas que son frecuentes de dolores en un hombro? Eso me interesa mucho saber cuánto dura una sesión, por ejemplo, y más o menos cuánto tiempo se obtienen resultados. A ver, la medicina oriental, de pronto para integrarse a nuestra medicina, de pronto te da como recetas. ¿Ya? Te dice ya, igual como cuando trabajamos con los kinesiólogos, 10 sesiones para todo. Ciclos de 10 sesiones. O sea, te hacen 10 sesiones, se espera un tiempo y se vuelven a hacer 10 sesiones. Pero la medicina oriental, a pesar de que te dice eso, te dice, a ver, cada persona es un mundo aparte. Cada persona es individual. Por lo tanto, ¿cómo va a involucrar? ¿Cómo está tu energía? ¿Cómo yo voy a influir en tu energía? Es netamente personal. Por lo tanto, te podría decir que hay personas que con una sesión quedan bastante bien, pero hay personas que necesitan 30. A veces llega dos personas con un dolor, ejemplo, en la rodilla. A una le hago una sesión y se va bien. Hay otros que necesitan 10, el mismo dolor de rodilla. Porque la persona es diferente, trabaja en forma diferente, el peso es diferente, las emociones son diferentes. Entonces resulta que
cada persona es un mundo aparte. Por lo tanto, la experiencia que tengo yo, ejemplo, el trabajo de salud mental, yo lo he ido observando, que más o menos entre la 7ª y a la 10ª sesión, ya tengo un resultado que lo espera el paciente y que espero yo. Perfecto. Pero hay temas como el lumbago, especialmente en gente joven que tiene harta energía, que con una sesión queda impecable. Ya. Pero hay otros que no, que resulta que sí me cuesta y me demoro. Y las sesiones generalmente son de 20 a media hora con las agujas puestas. Ya. Y entre la entrevista y todo el proceso de sacar la aguja, que la persona si sacó algo de ropa, se ponga algo de ropa, te dura más o menos un proceso de 45 minutos, hasta una hora, pues es más o menos. Perfecto. Y cuéntame, Carlito, otra pregunta referente más o menos al mismo tema. ¿Hay rango de edad para estos tratamientos? Por ejemplo, porque tú nombraste adultos mayores, nombraste recién un niño de 5 años de la abeja. ¿Cuánto es el rango menor de edad? ¿Se puede usar en niños pequeños? ¿Los chinos tienen establecido algo así? ¿O acá en Chile? No sé. ¿Es distinto? Ya. ¿Hay como la acupuntura pediátrica? Exactamente. O sea, estamos hablando de que resulta que la acupuntura lo utilizan desde el embarazo hasta la muerte. O sea, en todo el proceso de vida. Perfecto. Ahora, obviamente que la anatomía del niño es diferente. Por lo tanto, y especialmente en este caso la aceptación de la aguja. Entonces a veces, ejemplo, en la pediatría se usa mucho más el masaje o lo que nosotros llamamos digitopuntura, que es comprimir los puntos, pero con los dedos se van apretando los puntos y se va aportando energía o se va movilizando esta energía. Entonces se hacen ciertos masajes en los niños para que estos meridianos o para que estos canales energéticos se estimulen. Así que en los niños se usa poca aguja. ¿Ya? Pero en general yo no me dedico a tantos niños, pero he trabajado con niños. Niños muy pequeños realmente uno no trabaja por el tema, como te digo, del tema de la aguja y el tema que los padres, la otra medicina les soluciona bastante bien los problemas, por lo tanto no es mucha opción, porque a mí me llegan muchos pacientes que tienen más problemas por su tipo laboral, por el estrés, por traumas, cosas así. Así que me llega poco niños. Pero cuando he trabajado con niños he tenido buenos resultados. Pero no es... yo tengo colegas que se han especializado en trabajar con niños. Eso sí, que se han preparado. Porque está igual como nuestra medicina. Nosotros tenemos que estar constantemente estudiando, preparándose, actualizándose. A pesar que tiene 4.000 años, resulta que siempre hay mucho tema que cortar. Hay diferentes formas de tratamiento. Hay un tratamiento que tú le das a una persona, no le funciona, tienes que tratar de hacer otro tratamiento con otra teoría que está dentro del mismo contexto, hasta lograr, porque como las personas son diferentes, muchas veces lo que le resulta a uno no le resulta a otro. Entonces tú vas probando. Perfecto. Ahora, un poquito, ya como para finalizar ya nuestro programa, un poco una anécdota, digamos. Yo por ahí sé que tú tuviste una compañera en esto muy importante, conocida del cine y la televisión. Cuéntanos un poquito. Eso como anécdota, digamos, ¿cierto? Que ya está medio desaparecida, ahora último no se ha visto, pero cuéntanos, ¿quién es? La Marcela. Exacto, claro. A ver, tú cuando... yo antes de estudiar acupuntura, sabíamos de que la Marcela Osorio, actriz nacional, ¿cierto? La película Susi, todos se deben recordar, ¿cierto? Exactamente. Hacía acupuntura en la costa central. Mira. Sí, en el sistema de urgencia hacía acupuntura, pero no al público en general, sino eran los funcionarios principalmente. Entonces, justo en este viaje que hicimos a China, coincidió que ella también viajó a China. En este caso, el dueño de la empresa esta, porque era una empresa que era la de medicina china, resulta que la llevaba un poco porque él quería en ese tiempo ingresar al sistema de la medicina tibetana. La medicina tibetana parecía a la medicina china, pero es un poco más algo mágico, tiene un componente más podría decir espiritual que la medicina china, pero se basa en la acupuntura muy parecida, pero tiene otros conceptos, que hay que cantar mantras mientras atiende y todo ese tema. Entonces él quería ingresar a este sistema y resulta que necesitaba como una embajadora. Entonces ella era la embajadora, pero para nosotros era otra colega que hacía acupuntura. Y es muy simpática esta chiquilla. Ahí andaba
tú no la ves como en Susi, que es una actriz espectacular, no en este caso, y ella iba vestida común y corriente, le gustaba usar unos chalecos que te llegan hasta aquí, hasta la rodilla, pero es muy entretenida, así que sencilla, y además coincidió que ella tenía más o menos sus hijos a la misma edad de los míos, solamente que cambiado, yo tenía varón y dama, y ella tenía dama y varón, pero resulta que teníamos los mismos problemas. Pero fue, como digo, una bonita experiencia de encontrar con alguien que tiene fama a nivel nacional, que es bien sencilla. Eso sí, que de pronto me contaba que estaba estudiando cosas que para mí son incomprensibles. Como ejemplo, ella estaba estudiando algo sobre la teoría de la lana del mapuche. Sí, ¿para qué sirve esto? Hasta que mi señora empezó a estudiar lo mismo y estaba estudiando ahí en el... ¿Cómo se llama este? En el... de Sopraval, ¿cómo se llama este? El guanaco. El guanaco. Claro. Y también empezó a estudiar y a hilar. Decía, claro, tiene todo un contexto a ella le encantaba y yo la miraba y en realidad la relajaba bastante, era bueno. Pero resulta que en ese momento cuando ella me explicaba que estaba estudiando estas cosas, yo decía, ¿para qué quién estudia esto? O sea, sí, no, pero fue muy divertido eso. Bueno, Carlos, amigos, estamos llegando ya al final. Carlito, yo te quiero agradecer y bueno, quiero que te dirija a la cámara para despedirte de nuestro público. Ya de antemano te agradezco muchísimo la grata compañía que nos brindaste, lo que nos enseñaste, las anécdotas. Fue un programa muy muy entretenido, así que bueno, obviamente ya la invitación ya queda para otras veces, así que para conversar otros temas. Bueno, yo también estoy muy agradecido. A mí, tal como te explicaba desde el principio, es una medicina que resulta que de a poco está ingresando al país. Ya casi todos los hospitales ya están teniendo acupuntores. Es una medicina que no es rival de la nuestra, sino es diferente, es complementaria. Por lo tanto, especializarse en esto para mí es fundamental a largo plazo. Ya yo creo que de aquí a 10 años ya no va a ser anormal que resulta que tú vas a un sistema de urgencia y te encuentres con personas que te pongan aguja antes que te pongan una inyección. Por lo tanto, el divulgar esta medicina para mí es muy satisfactorio, me encanta. Tengo que seguirme preparando más en este tema. Yo creo que, espero que en algún momento, cuando me jubile de la otra medicina, que me quedan algunos años todavía, resulta que de ahí dedicarme más de lleno a esto y meterme más en el cuento. Me lo creo, pero resulta que me falta todavía mucha información. Esto hay que perfeccionarse, hay que seguirle dando. Así que, pucha, excelente que hayan espacios donde uno pueda comentar esto, y te agradezco bastante este espacio también que me estás dando para, por lo menos, poner mi granito de arena en este contexto de la salud. Así que muchas gracias. Bueno, amigos, este es el programa de hoy día, muy muy entretenido, como pudieron ver, y bueno, invitarlos para un próximo programa, ¿cierto?, de este nuevo programa Pronóstico Médico, donde estaremos acompañándonos en sus casas y conversando sobre temas novedosos de salud, educación, promoción de salud. Así que los esperamos para el próximo programa. Que estén muy bien. Chao.